Cordial saludo para todos. Mi nombre es María Alejandra Galvis Mateus, estudiante de Psicología del curso de Personalidad. Por esta unidad 2 vamos a hacer una explicación acerca de las teorías de la personalidad. Con respecto a la introducción, las teorías de la personalidad, cada una nos da un aporte diferente acerca de esta. La importancia del temperamento y el carácter dentro de la personalidad es base para entenderla. Las teorías de la personalidad nos muestran pensamientos diferentes de cómo ésta se desarrolla en cada individuo, aspectos importantes, conceptos relevantes, dimensiones y estructuras, dándole vida a sus teorías desde su punto de vista. Tener claro qué es personalidad, cuáles son las teorías de la personalidad, aprender de cada teoría sus exponentes más importantes, aprender los conceptos y aspectos más importantes de cada teoría. Estos son los objetivos. Bueno, este es un mapa mental acerca de las teorías de la personalidad. Con respecto a la teoría psicodinámica, que es la que encontramos en color morado, nos habla de que la personalidad se desarrolla en la medida en que la persona logra satisfacer los deseos sexuales. Freud tiene 5 etapas psicosexuales. Está la oral, donde el niño obtiene placer por medio del pecho de la madre o al masticar comida. La anal, que es la segunda, donde el placer se obtiene por medio del ano. La fálica, donde el niño descubre los genitales, tiene un apego al progenitor del sexo opuesto y una rivalidad por el progenitor del mismo sexo. Está la etapa de latencia, donde el interés por el sexo disminuye. Y por último está la etapa genital, donde se despiertan los impulsos sexuales. También existían 3 estructuras importantes, que son el ello, el yo y el superyo. Bueno, el ello está presente desde el nacimiento, es totalmente inconsciente, busca satisfacer los deseos siempre evitando el dolor, o sea, el placer está por encima de lo que sea. Y el niño solo puede obtener placer por acciones reflejas o fantasía. Luego está el yo, que está entre lo consciente y lo inconsciente, busca satisfacer los deseos del ello y actúa por el principio de realidad. De esta manera, pues siempre buscará retratar la satisfacción del ello hasta garantizar que se pueda satisfacer de la manera más segura. Por último está el superyo, que vigila al yo y siempre está en la búsqueda del placer, pero ligado de la moral, y conduce al yo a las acciones morales socialmente aceptadas. Luego tenemos la teoría fenomenológica, que está a la derecha de la morada, que está en unos tonitos como azul grisáceos, que nos dice que el ser humano no debe ser comprendido como resultado de conflictos inconscientes, esto haciendo referencia a la teoría psicodinámica, sino que tiene una motivación positiva. Y ahí Alport nos decía que debía existir una continuidad emocional en la vida. También nos decía que creía que cuando los motivos de una persona para actuar son autónomos, determinan su nivel de madurez, señalando la importancia del yo. Para que no se confundiera con el yo de la teoría psicodinámica, él creó un concepto que se llama el propium, que contiene las raíces de las actitudes, objetivos y valores de la persona. Carl Rogers, que es otro de sus exponentes, decía que la personalidad se forja a través de metas. Luego está a la derecha la teoría de los rasgos, que es la que está en tonos cafés, que nos dice que pues cada individuo maneja unas características particulares y que dentro de esas características es importante tener en cuenta el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores. Que existen 4 rasgos importantes a tener en cuenta. El primero, que son comunes contra únicos. El segundo, los rasgos superficiales contra los fuentes. El tercero, los rasgos constitucionales contra los moldeados. Y por último, los rasgos dinámicos contra habilidad y contra temperamento. También maneja unas dimensiones que son la dimensión de introversión y extroversión, la de neuroticismo y la de psicoticismo. Luego abajo tenemos la teoría conductual, que es la que está de color azulito, donde Watson nos dice que el niño recién nacido viene en blanco, a diferencia de lo que decía Freud en la teoría psicodinámica, y que por ende pues el ambiente será el que se encargue de moldear la personalidad del niño. Hull, que es otro de sus exponentes, nos decía que pues la personalidad era guiada por impulsos, y que pues un impulso es capaz de activar la conducta, y que también pues son los que hacen responder a la persona ante una situación, ¿no?
Para él existían dos clases de impulsos, los primarios innatos, que son condiciones fisiológicas, y los secundarios aprendidos en asociación con los primarios. Luego tenemos la teoría cognitiva, que es la que está entre naranjita y amarillo, que nos dice que la conducta está guiada por la manera en cómo, ¿cómo decirlo?, en cómo se actúa y se piensa frente a una situación. Entonces es como esa reacción ante alguna situación. Bandura, que es uno de sus representantes, nos decía que la personalidad está integrada por tres aspectos importantes: la cognición, el aprendizaje y el ambiente, y que la conducta está orientada a metas, ya que los individuos pueden autorregularse. Por último está la teoría integrada. Esta, básicamente, como su nombre lo dice, busca integrar todas las teorías y aportes que han hecho diferentes personas acerca de la personalidad. Y siendo así, entonces ellos han llegado a la conclusión de que hay que tener tres aspectos importantes: el temperamento, el carácter y la inteligencia, que también es importante tener en cuenta el consciente y el inconsciente. Cloninger nos decía que habían dos dimensiones importantes: las dimensiones temperamentales y las dimensiones de carácter. Dentro de las dimensiones temperamentales estaba la búsqueda de novedad, estaba la evitación del daño, la persistencia, la dependencia de la recompensa y la búsqueda de novedad. Y por otro lado están las dimensiones de carácter: autodirección, autotrascendencia y cooperación. Nos hablaba de 5 dimensiones: neuroticismo, extraversión, responsabilidad, movilidad y apertura de la experiencia. Y nos habla de unos ámbitos de manifestación de la personalidad, que entre esos están el estado de ánimo, representaciones objetales, la autoimagen, estaban también los mecanismos de defensa, los comportamientos interpersonales y el estilo cognitivo. Entre las conclusiones está: la personalidad es un concepto muy complejo, pero este nos deja en claro que es el que nos caracteriza a los demás. Tiene muchos aspectos importantes: temperamento, carácter. Esta se forma desde que nacemos, tanto en nuestra herencia como el ambiente influyen en la personalidad. Todas las teorías nos dejan un aporte importante a tener en cuenta en nuestro criterio sobre la personalidad. Y pues esto es todo.